El análisis de componentes principales es una técnica exploratoria que se utiliza para reducir la dimensionalidad de un conjunto de datos, ojalá a 2 dimensiones o a 3 dimensiones. Se utiliza justamente para reducir por ejemplo, una encuesta, cuando tenemos unas 100, 200 preguntas, ver si detrás de ese número de preguntas existen grupos de preguntas, existen factores. Es para reducir ese número de dimensiones en algo que sea más interpretable y podamos ver patrones en datos de tantas dimensiones, podamos ver patrones que sean entendibles por nosotros y que podamos visualizar esos datos de una manera más entendible. También se utiliza en reconocimiento facial o en compresión de imágenes o, como les acabo de mencionar, en encuestas, y esta última desde hace muchos años ya en las técnicas cuantitativas de procesamiento de encuestas. Aquí vemos, por ejemplo, a título ilustrativo, solo 2 dimensiones. Tenemos 2 dimensiones, tenemos x1 y x2. De repente puede ser edad x1 y x2 el ingreso. Eso llevémoslo a n dimensiones, que tengamos, si tuviéramos una tercera dimensión, tendríamos un eje x3 perpendicular a estos dos que se dirigiría hacia ustedes en este momento. Pero para mejor entenderlo, veámoslo en el caso más sencillo de 2 dimensiones. Cada x que vemos ahí es un punto, un dato. Y lo que vemos es que necesitamos como las dos coordenadas, x1 y x2, para poder entender, para poder describir a cada uno de esos puntos, de esos datos. El objetivo, aquí vemos estos mismos puntos que vimos en el gráfico anterior y vamos a ver lo que es la varianza. Si vemos la línea azul, va del extremo derecho al extremo izquierdo, el rango más amplio que necesitamos para describir la variable, los puntos en función de la variable x1. Se mueve desde el extremo azul izquierdo hasta el extremo derecho del eje x1. Eso nos da lo que se llama la varianza. ¿Qué tanto varía estos datos en el eje x1? ¿Sí? Y vemos el tamaño de esa varianza. Están bastante dispersos. Vemos también en rojo la misma varianza, pero en cuanto a la dimensión 2, al x2. Vemos abajo en rojo el punto extremo y el punto arriba, el otro extremo, y vemos que la varianza es un poco más pequeña, pero existe esa varianza en el eje x2. El objetivo de análisis de componentes principales es tratar de reducir dimensiones capturando la varianza máxima posible con el número mínimo de dimensiones. Es decir, en otras palabras, si nosotros pudiéramos capturar toda la varianza con una sola dimensión, sería, digamos, el mundo ideal. Sería lo que buscamos realmente. O, en este caso, aproximarnos. Vamos a buscar un eje, que no es ni x1 ni x2, que capture la mayor cantidad de varianza, ese solo eje, de manera que el otro eje perpendicular al que vamos a conseguir va a explicar una varianza de esos datos, pero mucho menor. En otras palabras, queremos maximizar la varianza en el componente principal y minimizarla en los otros. Para ello, lo que hacemos es, por ejemplo, buscar ese eje que tiene la varianza máxima. Si ven ahora,
la línea azul, esta es más larga que la que teníamos antes, que era la, digamos, la perpendicular a x1. ¿Sí? Aquí logramos obtener una varianza máxima donde se dispersan aún más esos puntos a lo largo de ese nuevo eje que llamamos aquí Y1, Y1, y vemos que como resultado la varianza en el eje perpendicular resultante, que es perpendicular a Y1, que es el Y2, esa varianza por defecto, como consecuencia, va a ser menor que la anterior. Y esto es lo que buscamos. Y1 es lo que llamamos el primer vector propio, Y2 sería el segundo vector propio, y la idea es que pudiéramos hasta obviar Y2 y explicar el comportamiento de estos datos solo con Y1. Luego, después de haber obtenido esos ejes Y1 y Y2, la idea es rotarlo para que sean, digamos, horizontal y vertical. Es una simple rotación muy sencilla de realizar para poder interpretarlo mejor. Por ende, los componentes principales se caracterizan por dos factores. Uno es por su dirección, lo que llamamos el vector propio, que era Y1, Y2, y la otra característica del componente principal es la dimensión, que tan importante es en explicar la varianza. Por lo tanto, el Y1, por ejemplo, es mucho más importante que el Y2 en el ejemplo anterior y tiene una magnitud, por lo tanto, mayor. El componente principal, PC1, es el componente que tiene el valor propio con mayor valor absoluto, con magnitud, el tamaño del vector mayor. Entonces, el vector indica la dirección y el valor propio indica la magnitud. El componente principal va a tener también una dirección perpendicular a Y1 y un valor propio mucho menor usualmente que el del componente principal 1. Usualmente lo que se busca es tener la cantidad mínima de componentes principales que sean suficientes para explicar un porcentaje importante de la varianza. Y usualmente solo unos 2, 3, 4, 5 máximos componentes principales explican entre un 70 a 90% de toda la varianza. Con eso les quiero decir que un conjunto de datos de 100, 200, 300 variables usualmente se pueden reducir a 2, 3 o 4 componentes principales sin perder mucha información. En esta lámina tenemos una definición un poco más formal que la que les acabo de dar, que no se las voy a leer, la tienen aquí para verla con más detalle. Lo importante es que recuerden que el vector propio lo que indica es la dirección de los componentes principales, ¿sí? Y esos componentes son perpendiculares entre sí. Entonces, el vector propio me indica la dirección de cada uno de esos componentes principales y el valor propio nos indica la magnitud, el tamaño de ese vector y por lo tanto el porcentaje de varianza capturado por cada uno de ellos. Más que el porcentaje de varianza es el peso relativo que tiene cada uno de ellos en explicar la varianza. En otras palabras, el vector propio es la dirección y el valor propio la importancia que tiene cada uno de estos vectores en explicar la variación total de los datos analizados. Entonces vamos a seleccionar en primer lugar el componente principal que tenga el mayor valor propio, porque ese va a ser el que
explique una cantidad mayor, una proporción mayor de la varianza. Vamos a ver esto mejor en un ejemplo. Vamos a entenderlo mucho mejor después de ver este ejemplo. Esto es un caso hipotético de una encuesta donde se le hicieron, entre otras, 19 preguntas a los usuarios sobre sus preferencias, sobre los beneficios buscados en un computador, en este caso, en un ordenador. Entonces se le hicieron 19 preguntas sobre qué es lo que busca en un ordenador, qué es lo más importante, y la idea es, para no trabajar con 19 variables, tratemos de ver si estas se reducen a un número más manejable de dimensiones, que entendamos esas dimensiones, qué significan, y podamos presentar de manera más eficiente, más entendible los resultados. Veamos entonces cómo procedemos. Las preguntas fueron las siguientes. Aquí vemos de P1 a P19 las 19 preguntas que se le hicieron a los encuestados en cuanto a un computador, un ordenador. La pregunta fue, en su decisión de compra, ¿qué tan importante es para usted, en una escala del 1 al 10, que el equipo sea fácil de usar? La segunda, que sea fácil de instalar y configurar. Y ahí se responde del 1 al 10, igual que el anterior. Que sea fácil de conectar a la red, y etcétera, etcétera. La P9, que su diseño destaque de los demás. La P14, que sea extremadamente rápido. 16, que los gráficos sean de altísima calidad. 18, que sea muy económico. Vemos que hay beneficios de distinta índole, pero quizás algunos de ellos estén midiendo lo mismo. En otras palabras, que estén correlacionados. Y por lo tanto, el análisis de componentes principales lo que hace es mirar de esas 19 preguntas cómo lo contestó el entrevistado, los entrevistados, y ver cuáles de ellos se mueven en el mismo sentido. En otras palabras, cuáles de ellos están midiendo el mismo factor. Y así nos permite entender mejor lo que está en la mente del consumidor. Este es un resultado de un paquete estadístico, el SPSS, de un análisis de componentes principales a esta misma data, a esa misma 19 preguntas para 1000 encuestados. Aquí lo que vemos a la izquierda es los componentes, es decir, cuántos componentes puede extraer el paquete estadístico o cualquier programa estadístico en este caso. Si son 19 preguntas, puede haber desde un solo componente a 19 componentes, es decir, 19 componentes que cada pregunta es un componente, lo que no tendría mucho sentido. Y un solo componente, bueno, reduciríamos a todas las preguntas a uno solo. Eso es muy poco probable también. Entonces, ¿qué nos dice la segunda columna? La segunda columna nos dice para el componente 1, es decir, si nos conformamos con un solo componente, ese tendría un autovalor inicial de 12.132. Como les dije, ese indica la magnitud de ese vector, el tamaño de ese vector. Y vemos que el que le sigue, el componente número 2, tiene una magnitud o un autovalor de 3.45, es decir, casi 4 veces menos que el anterior. Es decir, el primer componente tiene una magnitud 4 veces casi superior al segundo. Y si vemos el tercero, el primero explica 12 veces, o tiene un tamaño 12 veces mayor casi que el tercero. ¿Sí? Y vemos que ese nivel, esa magnitud va decreciendo a medida que nos alejamos o que aumentamos el número de componentes.
Un dato que nos explica muy bien esto es la tercera columna, el porcentaje de varianza explicada. Para el primer componente vemos que de nuevo el autovalor es 12.132 y a la derecha tenemos que explica un 63.85% de la varianza total. Es decir, con los 19 componentes, con las 19 variables, explicaríamos obviamente el 100% de la variación de todos los datos. Pero con solo este componente explicamos ya casi el 64% de toda la variación. Capturamos un porcentaje muy importante de toda la variación. El segundo le agrega un 18% adicional. Y eso es lo que nos dice la columna que está a la derecha, que es el porcentaje acumulado. Con el primer componente tendríamos el mismo 63.85, pero con el segundo, entre los dos, ya tendríamos el 82% de toda la varianza explicada, solo en dos dimensiones, con el componente principal 1 y el 2. Si a eso queremos todavía mejorarlo, le agregamos el tercer componente, que le agrega un 5.6% de varianza, llegamos a un 87% acumulado, que ya es muy bueno. Aquí pudiéramos parar. Sin embargo, ustedes pueden decidir, mira, yo llego hasta el cuarto, yo quiero 90 como mínimo, llego hasta el cuarto o al quinto. Yo, en lo personal, pararía en el tercero. Recuerden que empezamos diciendo que esta era una técnica exploratoria, por lo tanto no hay respuesta correcta. Lo que tendríamos que hacer ahora es tratar de explicar, ok, si son tres componentes, ¿cuáles son esos componentes? ¿Qué representa el componente 1? ¿Qué indica el componente 2 y el componente 3? Nos da una explicación de lo que puede estar pasando, de cuáles son los beneficios, digamos, macro que maneja nuestro consumidor. Si es así, podemos parar. Aquí vemos la misma información, pero en forma de gráfica. En azul claro, digamos, tenemos en azul oscuro tenemos el porcentaje de varianza capturado por el primer componente, luego el segundo y el tercero en el eje de las X, y en azul más claro tenemos el acumulado. Y vemos ya que ese no varía mucho después de el cuarto, quinto, eso se mantiene. Entonces depende de nosotros cuántos componentes queremos tener, o en otras palabras, con qué porcentaje de varianza total nos conformamos, entre comillas. Aquí vemos otro resultado del SPSS. De nuevo, esto es para entender qué es lo que hace este algoritmo. Luego con el NIME lo vamos a aplicar. No vamos a ver todas estas tablas, necesariamente está la información, pero sí necesito que ustedes manejen conceptualmente qué es lo que hace este algoritmo. Veamos acá qué tenemos. Esta tabla mide la correlación entre cada una de las 19 preguntas, de la P1 hasta la P19, con los tres componentes. En este caso yo me quedé con tres componentes principales, que son los que están aquí en las columnas componente 1, 2 y 3. Y a la izquierda, de nuevo, en la primera columna tenemos la pregunta individual desde la P1 hasta la P19 y están ordenados por la correlación con el eje principal, con el componente principal de mayor a menor. Vemos, por lo tanto, que P14 tiene una correlación con el eje 1, con el componente principal 1 de 0.925. Les recuerdo que la correlación es perfecta cuando es igual a 1 o es inversamente proporcional de manera perfecta cuando es menos 1. Es decir, este coeficiente va de menos 1 a más 1. Cuando es más 1 está perfectamente correlacionada con ese componente, y cuando es menos 1 se mueve, está perfectamente correlacionada pero en sentido opuesto. ¿Okay? Si uno aumenta, el otro disminuye.
Bien, luego vemos que el P13 tiene una correlación de 0.875, ¿sí? Luego P12 con 810, P15, etcétera, etcétera. Vemos que P7 está correlacionado negativamente con este eje en menos 792, ¿ok? Una correlación negativa. Bien, se mueve en sentido contrario, pero también vemos, y aprovechemos de una vez de verlo, que en el componente 2 cargan, es lo que se llama cargar o tener una correlación, en este caso positiva, del P7 con el componente 2 de 0.480. No es muy elevada, pero es significativa. Entonces P7 pudiéramos decir que hace parte del componente 2. Terminemos con el componente 1. Veamos cuáles son las preguntas que están más correlacionadas con el componente 1. Ya vimos aquí que la 14, la 13, la 12, vemos que la 15 también, la 17 con .765, ¿ok? Si la comparamos con los demás. Luego la P19 y 18 están correlacionadas, pero con signo negativo. Vamos a volver a esto después. Y esta es la P16, que está también correlacionada con el eje 1. Tiene una correlación de 0.549, que no está mal. En otras palabras, vemos que lo que define, lo que caracteriza el componente 1, ¿sí?, son las preguntas, o las preguntas 12, 13, 14, 15, 16, 17. ¿Qué son esas preguntas? 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vemos que son las preguntas que tienen que ver con la performance, con el desempeño. Yo lo que quiero es una máquina que sea rápida, que tenga mucha memoria, que tenga el disco duro con alta capacidad, los gráficos, etcétera, etcétera, de última tecnología. Aquí estamos midiendo performance y el programa lo que ve es que la gente que quiere esto, es decir, que quiere una P12 que calificó como muy importante, esta pregunta también calificó en el mismo sentido, con la misma magnitud o muy similar, las otras preguntas 13, 14, 15, 16, 17. Es decir, están correlacionadas entre sí, lo que parece lógico, en este caso sencillo, ¿sí? Entonces, pareciera que el componente 1 lo que está midiendo es performance. La idea es darle a cada eje un nombre. Cuando vayamos a presentar esto a la gerencia o a nuestro cliente, vamos a presentar 3 dimensiones y la dimensión 1, el componente 1, lo vamos a llamar probablemente performance, desempeño. Y así veamos el componente número 2. El componente número 2, las preguntas que más cargaron fueron, vemos que P1, P3, P4, P6, P2, P5, es decir, desde la P1 hasta la P6. ¿Cuáles son estas? P1 hasta la P6 y la P7, perdón, también. ¿Ok? Entonces, estas parece que definen este segundo componente, porque son las más correlacionadas con este segundo eje. Si vemos las demás preguntas cargan mucho menos. Y este segundo componente, ¿cómo lo llamarían? Probablemente algo como facilidad de usar, ya que todas estas preguntas tienen como esta palabra de alguna manera involucrada. El componente 3, a su vez, vemos que cargan fuertemente las preguntas 8, 9, 10 y 11, ¿sí? Casi 1 para algunos de ellas. Punto 920. ¿Qué son esas preguntas? 8, 9, 10 y 11, las que están por acá, son las que tienen que ver con diseño, que sea bonita, que tenga un diseño atractivo, que destaque de lo demás, que tenga estilo. O sea, ya tendríamos los nombres o sabemos qué es lo que están midiendo estos 3 componentes principales. Y podemos resumir todos nuestros estudios
en función de, en vez de 19 preguntas, cómo respondieron a esas 19 preguntas, como al promedio, entre comillas, no es exactamente el promedio, pero el promedio de estas tres variables que son los componentes principales, 1, 2 y 3. Los componentes principales son, por lo tanto, unas variables de resumen, es decir, reducen el número de variables como acabamos de ver. Son, también como acabamos de ver, hemos hablado de correlaciones, son combinaciones lineales de las variables originales. Es decir, combinamos las variables que están correlacionadas entre sí. Y por definición, estos ejes son perpendiculares y por lo tanto, es decir, estos ejes del componente 1, componente 2 y en este caso componente 3 son perpendiculares y entre sí no están correlacionados. ¿Okay? Y la idea es que capturen la mayor cantidad posible de la varianza original, manteniendo el número de componentes en un nivel razonable, entre comillas, o manejable.